Ahí habíamos quedado, ¿no? Todavía no habíamos hecho ningún ejercicio. A propósito de los ejercicios, ustedes tienen en el libro, yo creo que están trabajando ahorita con el libro. El libro tiene, en cada capítulo el libro tiene ejercicios, fíjense. El capítulo 2 tiene 20 ejercicios, creo. Y así cada capítulo tiene 20, 32, 34, 24, tiene hartos ejercicios. Entonces, eso quiere decir, ustedes van a hacer de todos los capítulos. Aquí había un ratito, voy a ver qué cosas estaban haciendo el grupo. Y está haciendo los grupos, los problemas pares. Entonces, ustedes ahora van a hacer los problemas impares. ¿Listo? ¿Está bien? Ok. Anótense IND es para que les tomen los exámenes. 245 y los impares. Y el otro está trabajando, el otro grupo está trabajando con los problemas pares. Entonces, eso con la finalidad de que ustedes puedan, como que siempre se están whatsappeando y todo eso, puedan ustedes compartir, ¿verdad? Compartir sus problemas. Ya está anotado. Muy bien, entonces vamos a trabajar a ver cómo se maneja el SPSS. Entonces, el SPS, hemos dicho, tiene dos ingresos. Ya hemos explicado todas los iconos de ingreso y cómo trabajan cada uno. Y los demás, fíjense, están en negro porque no están habilitados los datos. Y para eso vamos a habilitar. Lo primero que se carga en el SPS son las variables. Yo quiero mostrarles las variables. Miren cómo sale nombre, tipo, anchura decimal, etiqueta, valores perdidos, columna, todo sale. Y miren cómo sale en los datos. En los datos no hay más que la variable. Entonces, primero hay que crear la variable. Y vamos a agarrar un ejercicio del libro. El ejercicio 13 del libro. Por favor, ¿alguien me lo puede leer? ¿De qué capítulo, ingeniera? Disculpe. Del capítulo 2, señorita. ¿Lo leo, ingeniera? Claro, léalo, niña. Capítulo 2, ejercicio 13. En una fábrica de piezas de asbesto, una característica importante de calidad es el grosor de las láminas. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿Cuál es la variable? El grosor de las láminas. Grosor de las láminas. ¿Y en qué está expresado? Milímetro. En milímetros. El grosor, entonces la variable se llama grosor de las láminas de asbesto, que está expresado en milímetros. Eso es lo primero que tenemos que saber identificar. ¿Cuál es la variable? La variable se llama grosor de las láminas de asbesto, que está expresado en milímetros. Siga leyendo, niña, por favor. Para cierto tipo de lámina, el grosor óptimo es de 5 milímetros y se tiene una discrepancia tolerable de 0.8 milímetros. Ya, hasta ahí. Tiene un grosor mínimo aceptable de 5 milímetros y una desviación tolerable, se llama la variación o la desviación o la tolerancia. Yo les dije en estadística, no hay media que no tenga su dispersión. Yo les he dicho, ¿no? La media no es absoluta, la media tiene su variación. Entonces, en este caso,
lo que está leyendo nuestra compañera tiene una media y una variación. Esa se llama, si leemos del principio, dice, en una fábrica de piezas de asbesto, una característica importante es el grosor. Esa es una norma de la fábrica, porque la fábrica es la que tiene que elaborar el producto de esa forma. Con esos datos yo puedo trabajar y dice, abajito del problema, dice, de acuerdo a los registros de las mediciones realizadas en los últimos 3 meses, se aprecia un proceso. ¿Sigue ahí? ¿Sigue, no? Entonces dice que toma una muestra de ¿cuántas unidades? A ver, siga leyendo, niña. ¿Continúo con el problema? Síganme, sí. Dice, ya que si la lámina tiene un grosor menor a 4.2 milímetros, se considera demasiado delgada y no reunirá las condiciones de resistencia exigidas por el cliente. Si la lámina tiene un grosor mayor a 5.8 milímetros, entonces se gastará demasiado material para su elaboración y se elevarán los costos del fabricante. Por lo tanto, es de suma importancia fabricar láminas con el grosor óptimo y en el peor de los casos dentro de las tolerancias especificadas. De acuerdo con los registros de mediciones realizadas los últimos 3 meses, se aprecia un proceso con una estabilidad aceptable. El grosor medio es de 4.75, la mediana 4.7 y la desviación estándar 0.45. Muy bien. Para eso tenemos los siguientes datos, ¿no es cierto? Y esos datos son, ahí tenemos, ¿cuántos datos tenemos? 120 datos, ¿no? 120 datos. Entonces vamos a primero crear la variable. ¿Cómo se crea la variable? Ya sabemos, esto que dice nombre, lo que dice nombre quiere decir que usted venga con su cursor ahí, ya que lo ha habilitado, ahí se pone un código de la variable que voy a usar. Ese código lo designo yo. Debe tener entre 8 y 10 caracteres alfanuméricos. Lo designo como yo quiero trabajar, como lo quiero manejar, como lo quiero identificar. Ahí lo pongo. Por ejemplo, yo voy a poner grosor, así, de la lámina. Digamos que hay varios ejercicios de la lámina 1. Ahí está. Le puedo llamar le estoy dando un código, como al archivo, ¿no? Al archivo le damos un nombre, ¿no? Yo, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2 le pone, ¿no? O pone también, si quiere, alguien quiere identificar, pone asbesto de la lámina 1, digamos, o de la prueba o de la muestra 1, también puede llamar. Busca el código que quiera, ¿no es cierto? Porque después ustedes van a trabajar con cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, como ustedes estén familiarizados o como estén organizados, ponen el código. Yo voy a poner el grosor de la lámina 1, grosor de lámina, y voy a poner que esta es la muestra 1, una muestra 0,1. Por decir, yo puedo poner 001, 0001. ¿Por qué? Porque de repente la otra muestra se llama 002. Después hay una muestra 12, hay una muestra 99, que sé yo. Entonces 2 dígitos para guardar el orden. Esta va a ser una muestra 1. Digamos que lo voy a manejar así. Ustedes pueden poner como ustedes lo sientan más fácil. Ahora sí, en el momento en que yo habilito ese primer código, se habilita todas las características. Y lo primero que tengo que hacer siempre es cargar la variable.
identificar y cargar la variable. Entonces yo voy a hacer enter y miren, todito se habilita. Se habilitó toda la fila. Entonces, ¿qué tipo de variable? Voy al segundo icono, tipo. Ese es el tipo que tengo que manejar. Le tengo que decir qué dato voy a meter, si es numérico, si es con coma, con puntos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo me da la anchura. La anchura son los números de dígitos que tiene el dato que voy a cargar. Y si viene con decimales, ¿y cuántos decimales? 1 o 2. Ya les voy a mostrar que es muy importante. Como el ejercicio tiene un entero y un decimal, ¿no? Un entero y un decimal. Para darle más espacio, le voy a poner dos y voy a poner que sea un decimal y pongo aceptar. Y fíjense, se quedó en la anchura, se quedó 3 y en decimal se quedó 1. Ahora también yo puedo venirme aquí cuando ya uno tiene práctica, se viene ahí y miren ustedes, ahí ustedes vienen y lo pueden subir con el cursor. Hacen nomás clic ahí y pueden subir y bajar con el cursor, ¿verdad? Igual en decimales pueden subir y pueden bajar, ya cuando uno tiene práctica. Voy a etiqueta. Etiqueta es el título, hay que escribir el título que va a salir en el cuadro de datos cuando yo haga un ejercicio. Por ejemplo, esto se llama grosor de láminas, grosor de láminas de asbesto expresadas en ¿qué? En milímetros. Siempre debo poner la unidad. Ya está. Así va a salir en todos los cuadros y las gráficas. Cuando yo represente estos datos, va a salir ese título, ¿verdad? Muy bien. Voy al otro gráfico. A ver. Voy al otro icono. Ahí está, valores. Valores es cuando uno... ¿Están mirando? ¿Están viendo? Ya. Ya me salí. Valores es cuando uno está manejando una variable que no es cuantitativa, que es cualitativa. Enseguida lo vamos a hacer. Entonces, fíjense, yo voy a entrar. Donde están esos puntitos es para que uno entre. Entro con esos puntitos y me da valor, pone un número y le dan el significado de eso, porque esto es para convertir todos los atributos en números. ¿De acuerdo? Hoy no lo vamos a hacer, pero ya les voy a explicar por qué. Más allácito. Datos perdidos quiere decir que uno a veces habilita una casilla y no ha puesto el número, entonces queda un dato perdido. La columna quiere decir que yo puedo poner hasta 8 dígitos. Depende de uno cómo quiere manejar, ¿no es cierto? A algunos les gusta mostrar las columnas bien amplias, otros no. Eso depende, sí, normalmente del número de dígitos. Aquí es 3, entonces si va a 8 no importa. Nunca esto podrá ser menos que la anchura, eso sí. La columna tiene que ser más que la anchura, ¿verdad? La alineación, ¿qué quiere decir la alineación? Quiere decir que yo los datos, ¿cómo los voy a presentar? A la izquierda, a la derecha o al centro, como en el Excel, ¿no? Pero los datos que entran a ser usados y trabajados en el SPS o en cualquier presentación, si son datos que suman y restan, tienen que estar siempre a la derecha. ¿Está bien? Siempre a la derecha. Entonces, a veces yo veo en los informes o en las tesis los datos al medio. Claro, a veces, por ejemplo, si son años, los años no se suman ni se restan. Los años se pone para mostrar. Eso puede ir al medio, ¿verdad? La medida más importante es esta. Hay 3 medidas que se deben de conocer y manejar en el SPSS. Una medida es escalar. ¿Qué es escalar? Todo número cuantitativo.
cuantitativo sin interesar si es decimal o es entero. Todo número real. ¿Qué es ordinal? También es un número, pero es un número que está en orden. Primero, por ordinal. Primero, segundo, tercero, cuarto. Esos datos normalmente se utilizan para calcular las medidas de posición central como la mediana y las de posición no central como los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿verdad? Cuando hay esos datos. Y nominal, cuando uno maneja información que es de atributo. ¿Qué es de atributo? A ver, que pueda ser defectuoso, no defectuoso, puede ser sucio, limpio, puede ser bueno o malo, puede ser el clima es bueno, el clima es regular, el clima es malo, nominal, no tiene orden, pero tampoco tiene cuánto vale un buen clima, cuánto vale un mal clima, ¿no es cierto? No tiene eso. Muy bien, y las entradas son las entradas que hacemos nosotros, que son las entradas siempre creamos una variable, tenemos que poner que eso vamos a ingresar. ¿Listo? Ya he creado la primera variable. Entonces, aquí en las medidas yo me voy a quedar con escalar. ¿Por qué? Porque es un número que yo voy a cargar. Es un número que tiene decimal, aquí ya lo he definido, cómo está esa variable. Muy bien. ¿Preguntas? ¿TPS? Sí, se ve, ingeniera. Ya, ahora sí. Ya. Yo miren ustedes, voy a hacer en la vista de datos y van a ver cómo va a cambiar. Fíjense, agarro vista de datos y aquí donde había variables, hay un icono que me dice que en esta columna puedo cargar las variables y puedo cargar hasta no sé cuántas. Imagínense, con esto manejaron el censo. ¿Cuántas personas hay en Bolivia? Aquel entonces habían 9 millones de personas. O sea, se pueden calcular para meter datos para 9 millones de personas. Y aquí se han creado más de 1000 variables. Entonces, este paquete soporta eso. Muy bien. Voy a volver a la variable voy a crear otra variable. Vuelvo a la variable y puedo crear otra variable. Voy a crear para que usemos esta casilla que se llaman valores. Entonces voy a ir a la segunda, ¿no? A la segunda, y ¿saben qué voy a crear? El color de la lámina de asbesto. ¿Qué les parece que le ponga un color limpio o sucio? ¿La lámina está limpia o está sucia? Es un atributo. Entonces voy a poner estado de la lámina, pero estoy hablando de la lámina, perdón, 01. No le tengo que dar espacio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es eso? Sí, es numérico. Ahora sí voy a manejar numérico, pero voy a poner solamente de 2 dígitos y no va a tener decimales. No va a tener decimales, ¿de acuerdo? Porque es una variable cualitativa, ¿no es cierto? Cualitativa. Entonces se va a llamar, ¿qué se va a llamar? ¿Estado de limpieza? ¿O le pongo estado de suciedad, estado de limpieza? ¿O qué le pongo? Estado Limpieza. de limpieza. De limpieza de la lámina de asbesto. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí va en valores. Va en valores. Voy a poner, jóvenes, como esto no es si está limpio o está sucio, no tiene, ¿no es cierto? No tiene número. Entonces yo cada vez que escriba uno, mire, en valores puedo poner uno y le puedo dar nombre a eso, que se llame, si es uno que sea limpio, ¿ya? Y voy a agregar.
¿Está bien? Que sea limpio. Y si pongo el número 2, va a decir que eso es sucio. Voy a agregar. Puedo poner un 3, ¿qué puede ser? Si no es limpio, no es sucio, ¿qué puede ser 3? Regular. ¿Eh? Regular. Más o menos, o regular. Sí. Poco visible puede ser, También. ¿no? Poco. Lo que ustedes crean, lo que ustedes lo vean visible, ¿no ve? Ahí está. Una vez que he creado las 3, fíjense, cuando pongo 1 va a ser limpio, cuando pongo 2 va a ser sucio, cuando pongo 3 va a ser poco visible, ¿verdad? O me quedo con 2, lo mínimo serán 2. Entonces pongo aceptar. O sea, ¿qué quiere decir? En esta variable voy a solamente poner 1, 2 o 3, nada más. Aceptar. Entonces, fíjense, en valores ya se ha creado eso. De perdidos ninguno, vamos a poner columna, puede ir 8, el dato puede ir a la derecha, pero aquí es donde tenemos que poner un problema. Aquí tenemos que designar. ¿Qué tipo de variable es la que yo he creado? Esa es que nominal. Esa es nominal, no es ordinal, tampoco es escalar. Esa variable es nominal. Entonces, si yo no la pongo, si no hago si yo no digo qué tipo de variables, entonces va a trabajar de otra manera. Aquí ustedes no se pueden equivocar. Por eso que yo he vuelto, les he dado la lámina de qué son variables continuas, discretas, ¿no? Esto es nominal. Eso lo tenemos que saber. Y desde luego que vamos a introducir los datos. No estamos trayendo de otro archivo. Muy bien, y fíjense, vuelvo a los datos, fíjense, ya se han creado las 2 variables. Entonces yo voy a cargar lo que tienen, ahora me corresponde cargar los datos. Ahí había, fíjense, yo voy a poner, tengo mi máquina 4. ¿Qué número es el primer número? 4. ¿Cuánto en el libro? 8, 4.8. 4.8, miren, me salió 48. Y yo solamente puse 4.8. Y si a ustedes les pasa eso igual, quiere decir que la máquina no está trabajando con la coma, el punto, está trabajando el punto, el decimal con la coma. Entonces yo voy a agarrar 4,8, ahora sí, ahí está, me agarro. Entonces no se vayan a asustar, solamente vean que a veces no agarra con punto, agarra con coma. Entonces depende de la configuración de la máquina. ¿Me pueden seguir dictando? ¿Quién me va a dictar? 4,8. De la primera columna, ingeniera. Ya, puede ir la primera fila o la primera columna. El orden que ustedes manejen lo tienen que manejar en toda la tabla. Esos datos son recogidos, esta es una distribución aleatoria al azar. Todavía no estamos nosotros probando si son normales o no los datos, si tienen una normalidad, si tienen una probabilidad alta de ser normales, todavía no estamos diciendo, lo estamos cargando. Entonces si usted va a agarrar todo por fila, termina hasta el final. Si va a agarrar por columna, hace por columna hasta el final. ¿De acuerdo? Muy bien. Como quiera, niña. ¿Quién me va a leer? Necesito unos 20 datos. Ya. Segundo, 4,7. 4,7. 4,9. 4,7. 4,6. 4,2. 5,0. 5,3. Y 4,4. 4,3, 5,7, 4.1, 4.8, 5.0, 5.0. Ahí nomás ya tengo 30. ¿Qué pasó? Ah, miren, me pasé, ¿no? No anoté. ¿Qué pasó aquí? Ah, miren. Cuando hay estos puntitos,
¿Eso qué significa? Esto está a propósito. Miren, yo ahorita ya 30 basta, dije, ¿no? Pero ¿qué pasó con esto? Estos se llaman, ustedes si ven aquí un puntito, aquí otro puntito, ¿verdad? ¿Lo ven? Esos son los datos, los datos perdidos. Cuando habilitas una casilla y no le pones su número, a eso se llaman datos perdidos. Pero voy a rellenar yo aquí, de nuevo, no importa, como les dije, no interesa. Siga, niña, lo que estaba leyendo, voy a rellenar. 4. 5, Ya. 5,0, 4,9 y 5,0. Siga. ¿Sigo? Siga, siga. 4,5, 5,1, 4,7, 5,0, 4,6, 5,3, 4,9, 5,0, 4,5, 5,1. Ya, hasta ahí están los 30. 1, y fíjense, están los 30 datos. ¿Está bien? Muy bien. Está muy bien. Bueno, pero fíjense que ustedes aquí al ladito han puesto, aparece, como hemos creado las variables, aparecen datos perdidos. Entonces lo que vamos a hacer es, esta lámina medía, esos datos no están, estamos aprovechando lo que estamos haciendo. Esa lámina tiene una medida de 4,5 y está limpia. La otra está también limpia, la otra está limpia. ¿La otra qué cosa está? Era regular, creo. Poco visible acá. Poco visible. Ah, su suciedad es poco visible, está sucia, no sabemos, ¿no ve? Puede que esté limpia, ¿verdad? Pero está sucia, no sé. Cada una la miramos y vemos cómo está y vamos calculando, vamos rellenando los datos para poder nosotros llegar a una distribución. ¿Estos datos se rellenan arbitrariamente? No, usted cuando agarre la lámina 1, cuando la va a medir, y va a ver que tiene 4,5 y se va a fijar si está limpia, está sucia o no. Ya. ¿Sí o no? No es arbitrario. Usted agarra la lámina y mide 5 milímetros y la mira bien. Ah, está limpia. Y lo único que yo he hecho es cargar arbitrariamente porque no está relacionándose. Es para mostrar cómo se trabaja la variable discreta. Cómo se trabaja cuando tenemos datos nominales. ¿Está bien? Podríamos haber trabajado con una también, con una sola, pero yo quería mostrarles qué es lo que pasa cuando uno crea una variable nominal. Preguntas, jóvenes. Ingeniera, una pregunta. Si es que ahí le pone el número 4 y no está dentro de la variable, ¿qué sucede? Lo toma como dato perdido. ¿Ah? No guarda relación con el problema y te das cuenta que has cargado mal. ¿No ves? Por eso cuando uno agarra el SPS tiene que ser consciente de lo que maneja. Tiene que estar con todas. Por ejemplo, aquí puede parecer, ¿qué tal si yo estoy metiendo estos datos y aparece un dato que sea 40.6? ¿Lo cargo? Lo cargo 40, aquí aparece por decir algo. En vez de 4.9 aparece 40,6. ¿Qué tal? ¿Y ustedes se quedan con eso? No. Dicen, ¿cómo puede ser 40 si están aquí? Hay un error, todos están en el orden de 4, aquí hay un error, este dato no puede ser, y hacen una trazabilidad y lo buscan y lo encuentran ese dato, ¿no es cierto? Entonces,
Por eso es importante analizar toda la información. Y hay un paquete para eso. Y hay una operación que vamos a aprender para ver que toda esa información es una información que se dice consistente o significativa. Cuando los cargo yo los datos así, tengo que llegar a demostrar primero si esa información o ese conjunto de datos son significativos para tomar una decisión. Eso lo tengo que hacer. Pero hoy estamos aprendiendo a cargar los datos primero, ¿sí? Una vez que aprendamos a cargar, vamos aprendiendo las cosas y después ya que sepamos manejar toda la información, vamos a ver si esos datos son significativos para hacer el control o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos estos datos y vamos a calcular de un solo saque las medidas de posición, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Agarren su cuaderno porque todo lo hace el paquete, todo lo hace el SPS y nosotros solamente tenemos que saber interpretar. Todo lo que hemos visto en la diapositiva, ahora sí la vamos a ver en números y hacer la interpretación. ¿Alguna pregunta antes de entrar? La tolerancia ingeniera no se carga en ninguna parte. No te escucho, Raúl. La tolerancia, le digo, no se carga. Ahorita la tolerancia todavía. La tolerancia es una condición de yo tengo que comparar estos datos con la tolerancia. Ah, ya, más adelante. Es el análisis, es para el análisis. Ok. ¿Sí? Gracias. Bien, ya. ¿Qué más? Ingeniera, ¿será que puede dejar de compartir y compartir de nuevo? Es que me aparece negra la pantalla. A ver, somos conscientes, tenemos 30 datos, la variable está distribuida entre 4, 5, no he visto un 6, no he visto un 3, digamos, pero pareciera que está distribuida normalmente, pero vamos a nosotros calcular lo primero, los datos estadísticos. Entonces, repitiendo, voy a calcular medidas de forma, medidas de posición y medidas de dispersión. ¿Ya? Entonces voy a entrar a analizar. Voy a hacerlo despacito. Voy a entrar a analizar, al icono analizar. Y lo que hago es bajarme a datos estadísticos. ¿Ya? En analizar, bajo a datos estadísticos. De datos estadísticos me vengo a frecuencias. Hago clic en frecuencias. ¿Ya? Miren lo que me sale, una tablita. ¿Lo ven? Me sale una tabla. Esta se llama la tabla de interacción. ¿Qué significa en esta tabla en todas las tablas, en todos los ejercicios les va a salir eso? Se llama de interacción. ¿Qué significa? En un cuadrado como este están lo que se llama las variables que yo tengo calculado, que yo tengo cargado en el... Aquí estas son las variables, todo esto son las variables que yo he cargado, todos mis ejercicios, ¿verdad? Y todo esto de acá se llama las variables que yo voy a utilizar para calcular qué cosa, mis estadísticos. En otras palabras, la primera, esta de acá tiene, aquí aparecen dos variables, ¿no? Las variables que yo he creado, ¿no es cierto? Pero solamente estoy trabajando con 2. Imagínense, el censo tiene 1000 variables. De aquí sería una chorrera así, 1000 variables. Pero no todas vas a utilizar al mismo tiempo. Escoges cuál es y escoges esa variable como estoy haciendo ahorita. Estoy mirando y la selecciono para calcular y a esa le calculo sus datos estadísticos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar
Vamos a calcular, miren ustedes. Aquí, todo lo que aquí todavía nos ayudan a nosotros para que no cometamos errores. Miren, yo puedo seleccionar con el cursor nomás. Ustedes pueden mover para arriba y para abajo. Entonces, ya sé cuáles son las variables escalares y cuáles son las variables nominales. Todos los cálculos estadísticos de posición, de dispersión y de forma son con datos escalares. Ustedes hacen con los datos, pueden hacer con los datos nominales, pero no les va a dar ninguna, no les va a permitir hacer ningún análisis. Muy bien. Entonces, repito, todos los cálculos de estadística descriptiva se realizan a partir de los datos escalares. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo selecciono la variable y le digo, oye, vamos contigo, y hago un clic en esta flechita y la mando a las variables. Fíjese, la mandé a las variables y le digo, ahora voy a, de ese conjunto de variables, yo voy a calcular los estadísticos y lo he dejado a la otra variable. Ahora no quiero esa, digamos, lo vuelvo. Quiero la otra, digamos, lo llevo. No quiero esta, la vuelvo, solamente la selecciono, la puedo llevar y traer. No hay opción de eliminar acá, no hay opción. Entonces yo necesito, o sea, por eso es importante todo lo que yo he explicado en las láminas, ¿no? Reconocer si es continuo o es discreta. Muy bien. Entonces ahora le estoy pidiendo que yo quiero trabajar con los datos del grosor de las láminas. Entonces entro a estadísticas. ¿Quedó claro esto? Entro a estadísticos. Ahí está. Un ratito, voy a bajar este cosito. Ya me sale las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma y las medidas de posición no central. ¿Se dan cuenta? Todo lo que he mostrado en las láminas. Entonces yo le digo, yo quiero calcular la media, selecciono, quiero calcular la mediana, quiero calcular la moda y quiero calcular también la suma de todos los datos. Ahí está. Quiero calcular la desviación estándar. Quiero calcular la varianza. Quiero calcular el rango. Quiero saber cuál es el dato mínimo de este conjunto de datos. Quiero saber cuál es el dato máximo, porque cuando yo sepa el máximo y el mínimo, voy a probar si el rango está bien. Quiero saber el error de la media. Y quiero saber, lo más importante en estadística es, quiero saber el sesgo, la simetría, si está a la izquierda o a la derecha, o si está cerca de la central. Tengo que saber, tengo que ver la kurtosis, quiero ver si está concentrada o no. Si todo esto he hecho, no me interesan los percentiles, nada de eso no me interesa. Porque ya les he dicho, las medidas de posición, de dispersión y de forma. Esas son las que tengo que manejar, que tengo que conocer, ¿no es cierto? Muy bien. Y fíjense ahí abajito, dice continuar, cancelar, o de repente yo quiero calcular una medida de posición nomás, o de repente quiero, solamente pongo y deshabilito. Supónganse que no quieren la suma, lo deshabilitan, no hay problema. Con el clic, o lo habilitan, no hay problema. ¿No es cierto? Entonces, continuar. Muy bien. ¿Quieren ver los gráficos? Fíjense que ya
los datos estadísticos tienen un punteadito. Quiere decir que ahí ya seleccioné. Este icono tiene un punteadito, quiere decir que ya seleccioné. Los gráficos, ¿qué gráficos hace este? Los gráficos no son buenos, pero lo vamos a hacer porque necesitamos. Lo más importante, jóvenes, en los gráficos son los histogramas. Lo más importante. Ya les he dicho, los histogramas me muestran las frecuencias absolutas. Y quiero que me muestre una suavización de la curva normal, que me lo muestre que está suavizada. Continuar. Y fíjense, ya está seleccionado. Bueno, en el formato, los valores que tiene son ascendentes, no es importante el formato, el estilo tampoco es importante. Y ya, si yo he hecho si aquí estoy pidiendo que me muestren las tablas de frecuencias, pero estas frecuencias son frecuencias absolutas. Por lo tanto, si todo está bien, aquí va a aparecer habilitados estos iconos. Porque a veces cuando no haces ninguna o haces una cosa que no es correcto, no te habilita estos iconos. ¿Está bien? Todo lo que hemos hecho está bien y ahora están habilitados y puedo poner aceptar. Ustedes que están conmigo y su máquina ponen aceptar. ¿Se ve o no se ve? Los gráficos no se ven, ingeniera. Ya. ¿Pero se ve la tabla? No. ¿Nada? Se ve donde, No. donde introdujo los Ya, datos. yo sé que no se ve. Sí. Ya. Ese es la primera tabla o la primera matriz. Todo es esto hay que escribirlo. Esta es una historia de esos datos. Todo lo que nosotros vamos a hacer es interpretar estos datos. Primero la tabla, hay otras tablas que nos van a ayudar y complementar esta interpretación. Primero, hay 30 datos. ¿Eso es verdad? Sí. Ni un perdido, no hay perdidos. La media de ese conjunto de datos es 4.804. ¿Por qué maneja 3 dígitos? Fíjense, ¿por qué maneja 3 dígitos de decimales? Porque No al hay nadie. inicio ¿vamos, ingeniero? No. ¿Por qué maneja 3 dígitos de decimales? Porque nosotros se lo pusimos al principio. No. De ninguna manera. Pusimos 3, pero era para los enteros. Inclusive hay uno de 4 dígitos. Por eso, ¿por qué? Porque no Primero, lo configuramos. No. Estos dígitos van a salir así, porque siempre en los datos estadísticos que manejan variables cuantitativas, son variables, en la mayoría son variables continuas. Y en este caso el asbesto es una variable continua. Milímetros es una variable continua. Y la variable continua es cuantitativa, jóvenes. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué? Muy bien. Pueden ser también discretas, pero nuestro concepto de variable continua tiene que darnos en fracciones y eso significa mucho. Muy bien, entonces la media es 4.8, la mediana es 4.800, la moda es 5. Ahora ustedes me dirán hacia qué lado, con la media, la moda y la mediana, yo puedo saber hacia qué lado está el sesgo. Eso lo hemos aprendido en las láminas. ¿Se acuerdan? Cuando la media está primero que la moda, es sesgada a la izquierda. Cuando la moda está primero que la media, está sesgada a la derecha. ¿Sí o no?
Sí. Ya, entonces ahora, ¿qué decimos? ¿Hacia qué lado está el sesgo? Izquierdo. ¿Hacia la derecha? Izquierdo. Izquierda. Izquierda. ¿Hacia la izquierda? ¿Cuánto vale la media? 4,8, la mediana 4,8 y la moda vale 5, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros primero en la moda y va hacia, primero la media y recién sube a la moda, ¿no es cierto? Pero la variación es mínima porque tiene un error de la media, ¿verdad? Entonces, la desviación es alta, ¿sí? La desviación de 4,8 a 0,34, la desviación es alta. Sin embargo, el coeficiente no se puede ver, el sesgo me ha salido aquí positivo porque la media más el error le gana a la moda. Sí, le gana a la moda. Entonces, aquí la asimetría no se puede ver. Ahorita la vamos a ver. Muy poquito. Cuando está cerca de 0 no se puede ver. Y aquí tenemos el sesgo positivo, no hay negativo. El error también tiene error el sesgo, y el error del sesgo casi es del 50%. O sea, quiere decir que hay nomás dispersión. La kurtosis es bajísima, menor a la unidad. No se va a poder ver tampoco la kurtosis. Esta es más, casi que es una mesocúrtica, ¿verdad? Una mesocúrtica. Tenemos el rango, el error de la kurtosis también es alto. El rango es de 1,6, el dato mayor es 5,7 y el dato mínimo es 4,1. 5,7 menos 4,1 me da 1,6. Si yo sumo toda la columna me va a dar 144 datos. Entonces, fíjense, el dato mínimo aquí decía, el mínimo era 4,1, aquí está 4,1, y el dato máximo 5,7, ahí está. Entonces, ¿qué significa esta tabla de distribución? Quiere decirlo, no es una tabla de intervalos, es una tabla de frecuencia absoluta. Quiere decir que el valor 4,1 solamente existe uno. Del 4,2 también hay uno. El 4,5 se repite 3 veces. El 5 se repite 6 veces. El 5,3 se repite 2 veces. Entonces, esta no es tabla, yo lo estoy repitiendo, no es una tabla de frecuencia de rangos, es una tabla de frecuencia de datos absolutos. Por lo tanto, podemos sacar la frecuencia 1 sobre 30, 3%, y se hace la acumulada. ¿Para qué sirve la acumulada? Este porcentaje acumulado es muy importante. ¿Para qué yo puedo preguntar y decir un asbesto que tiene una medida de 5, en una medida de 5 milímetros, ¿en qué proporción se encuentra en la producción? Ustedes entran 5 milímetros. El 83% de los asbestos tienen hasta 5 milímetros. Pero de que tenga solamente 5 milímetros, el 20% de la producción de los asbestos tiene 5 milímetros. Entonces pueden ver como valor absoluto o como valor acumulado. Para eso sirve esto. Esta es una proporción de lo que está sucediendo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos al histograma. Ahí está. Este histograma también maneja valores absolutos. Estas barras son valores absolutos. Ella normalmente lo hace para mostrarnos hacia qué lado está el sesgo. Fíjense dónde está la cola más larga, está hacia la derecha. Por eso que el sesgo es positivo, ¿no? Si ustedes lo van viendo, esto va subiendo y la cola más larga todavía tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, el sesgo, y vean ustedes que no es una kurtosis,
No es una leptocúrtica, es más una mesocúrtica. Tiene problemas. Y recién conociendo estos datos nosotros podemos tomar una decisión, ¿verdad? Es muy dispersa. Dice el problema, Moreira, que decía que tenía una variación de ¿qué? De 0,8, ¿no? Era ¿de cuánto era la media? ¿Me lo puedes leer? En tu ejercicio, ¿cuánto era la media? El grosor óptimo es de 5 y tiene una discrepancia de 0,8. Sí, Ya. Entonces, por ejemplo, con esta gráfica, ¿no? Si tiene de 0,8, los asbestos que tienen un diámetro mayor a 4,2, porque 5 menos 0,8 es 4,2. Están en la distribución. Entonces, pero aquí hay uno que tiene 4,1. Entonces, este es un asbesto que se produce, pero no cumple con el requerimiento de la producción. ¿Sí o no? 4,1 no. Entonces, estamos produciendo asbestos que no cumplen con la producción. Y también sería 5,8 por arriba. Estamos produciendo bien, entramos porque aquí he generado asbestos de 5,7. Entonces, estoy en el rango, pero por el lado inferior estoy, ¿qué cosa? Estoy saliéndome de la especificación. ¿Está claro? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Fácil? Por el momento, fácil, Inge. Cuando Por el empecemos momento, con los fácil. ejercicios, vamos a ver. Eso es con los ejercicios, vamos a ir con las preguntas, ¿no? Las Exacto. preguntas son importantes aquí, se supone que uno lo hace, imagínense ustedes sacar con la fórmula la media, la mediana, 120 datos, no terminan, ¿no? Y se equivocan y todavía y tienen errores. Muy bien. Vamos a entonces ahora a trabajar con la otra variable, ¿les parece? Vamos, ¿o hay preguntas de esto? No hay preguntas de esto. Ahora, esto sí pueden hacer lo siguiente. Ustedes se van con el, ¿cómo se llama? Con el cursor, hacen clic y les sale una flechita roja y se pone un marco naranja. Agarran y pueden copiar. Pueden copiar, llevar al Excel, llevar al Word y allá lo pueden modificar más ancho, más grande. Y lo importante es, fíjense que no tienen que ustedes perder, esa etiqueta tiene que ser clara. Cuando trabajan con varias variables y si no le ponen etiqueta no saben de quién es este cuadro. ¿Se dan cuenta? Entonces pueden ustedes venir aquí, otra vez la flechita, agarran y copian y lo llevan como imagen. Y agarran aquí igual la flechita y lo copian y lo llevan y lo pueden recortar y presentar como quieran. Eso lo pueden llevar al Excel, lo pueden llevar al Word, al PowerPoint, donde ustedes quieran lo pueden llevar. Y lo que me olvidaba decir es que también pueden traer los datos del Excel al SPSS. ¿Está claro esto? Ahora, esto se puede grabar y normalmente se graba, entramos a grabar como, y fíjense cómo lo graba como resultado. Como resultado y la extensión para grabar es archivo, es SPB. Asterisco.spb es la extensión de eso. Se puede grabar el resultado y se puede grabar los datos aparte. Entonces yo voy y abro y lo veo, lo copio mi resultado. Puedo decir resultado 1 de 30 datos y puedo hacer otro y resultado 2 con los 120 datos y comparar, digamos, ¿no? Los exámenes consisten en eso, en comparar. Trabaje usted con la mitad de los datos, trabaje y compare si es lo mismo trabajar con todos o la mitad de los datos. Esas son las preguntas que se hacen cuando uno tiene una información suficiente como son los 120 datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
Eso se tiene que, cuando ya uno maneja mucha información, tiene que llevar a otros documentos. Para sus informes tienen que hacer estos cuadros, ¿verdad? Cada tabla tiene su nombre, eso es lo más importante. Aquí está. Miren la tabla, las gráficas tienen su nombre y ustedes tienen que saber manejar, colocar su... No puede haber gráfica, no puede haber tabla que no tenga su nombre, ¿verdad? En estadística es así. ¿Alguna pregunta, algo más que se me vaya a mí? En la tabla de frecuencias siempre es importante verla porque, por ejemplo, hasta 42, muy poco porcentaje salen del límite inferior, del superior entran todos, ¿no es cierto? Sirve para respaldar el análisis de la información. Otro tema que es importante es este de acá. Y si yo quiero borrar, puedo seleccionar y hacer del. Yo puedo borrar, fíjense, lo hago del. Borre, ya no hay más, como en el Excel. O también puedo venirme aquí en esta ventanita que está aquí al lado y pongo resultado, fíjense, resultado, todo se quedó amarillo y también puedo hacer del y se borró todo. ¿No es cierto? Entonces, depende de lo que uno quiera, puede ir manejando. Vamos a ver, recientemente activos, datos recientemente utilizados. Muy bien. Lo que hacemos nosotros es, normalmente creamos nosotros, vamos a suponer, creo que lo borró mi archivo. Voy a compartir porque no, o me lo han pasado. 4, vamos a ver si me va a agarrar así. 4,5 me agarra 4,3, 4,1, 5,2, 5,3, 4,9, 4, 5. Ya. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro, ¿lo ven en el Excel? Selecciono, agarro, copio, copiar y me voy a ir a pegar aquí, mira, pegar. Y ya está. Sencillo. ¿Está bien? Sencillo, no hay ningún problema. Creo que yo lo he perdido en mi archivo, lo he borrado por grabar. Ahorita vamos a ver. Entonces no hay ningún problema, pueden traer datos de estadísticos descriptivos. Entramos a las frecuencias. Voy a volver, no quiero trabajar con eso. Quiero trabajar con esto, ¿verdad? Voy a trabajar con eso. Tengo que siempre, nada lo tengo que hacer de memoria, lo tengo que hacer siempre consciente de lo que estoy manejando. Por ejemplo, a esto no le puedo yo de ninguna manera sacar datos estadísticos, de ninguna manera, porque ¿qué me va a dar la media? ¿Qué me va a dar lo más que yo puedo hacer? No me interesa el sesgo, la kurtosis. Lo más que me va a interesar es hacer, ¿qué cosa? Un gráfico, ¿no ve? Voy a hacer un gráfico y ese gráfico puede ser circular para ver, ¿verdad? Y puedo ver las frecuencias, porque de eso no voy a sacar nada. Ahora, ¿quieres ver? Lo vamos a poner para que ustedes se den cuenta qué significa la media, nada más, porque los demás no tienen sentido, no tiene concepto, ¿verdad? Nada más. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo van a salir los datos. Ahí está, ¿ok? No me salió. ¿Le salió? No, nada. Vamos a ver otra vez.
Vamos a entrar a los estados. Aquí está. Hemos dicho que vamos a hacer eso. Ok. ¿Y qué vamos a hacer de los gráficos? Vamos a hacer los círculos, las tortitas, hemos dicho, ¿verdad? Y continuar. Y ahí tenemos aceptar. Ahí está. Voy a reducirme.